Okey, pues voy a empezar a compartir pantalla para la última parte del tema que estábamos viendo, que era la teoría de las externalidades. Entonces, ustedes habían descrito muy bien este comportamiento clásico de la oferta y la demanda y el punto de equilibrio de los precios en el mercado. Y solamente quería, para concluir este tema, mostrarles, bueno, quiero mostrarles cómo es que además aquí se añade otro componente que tiene que ver con el valor social. Este valor social está, insertado en esta parte que tiene que ver con el consumo. Y en ese sentido, les comentaba que existen 2 tipos de externalidades. Una externalidad negativa del consumo y una externalidad positiva del consumo. Si traemos en mente nuevamente la definición de una externalidad, tenemos que recordar que estos van a ser un tipo de, a la luz del consumo, un tipo de acciones que pueden estar beneficiando o perjudicando a la sociedad. En ese sentido, aquí hay un ejemplo respecto a el consumo y por lo tanto el precio, la oferta y la demanda del alcohol. Y aquí el precio de la educación, igual también con estos componentes del mercado, que es la oferta, la demanda y el valor social. Entonces, cuando hablamos de una externalidad negativa del consumo, lo que nosotros estamos observando aquí es cómo hay un valor del mercado en donde se están intersectando pues la demanda y la oferta, y donde se inserta el valor social, porque recordemos que una externalidad tiene que ver con algo que afecta a terceros sin que necesariamente ellos estén involucrados en la transacción directamente. Vean cómo está disminuido, ¿no? Tiene la tendencia, la pendiente de estar hacia el lado izquierdo. ¿Y a qué está haciendo referencia esto? Esto está haciendo referencia a que para la sociedad no es nada benéfico que se esté dando el consumo del alcohol. ¿Por qué? Bajo el consumo del alcohol, pues se insertan problemas de drogadicciones o de adicciones, se insertan problemas de violencia, se insertan accidentes automovilísticos, se insertan riñas o peleas entre personas, etcétera, etcétera. Entonces, luego hay personas que ni siquiera están teniendo a cabo la acción de estar comprando alcohol y sin embargo resultan perjudicadas debidas al consumo del alcohol. De ahí que esto sea en el consumo del alcohol considerado una externalidad negativa por cómo afecta negativamente el bienestar de el coste social, es decir, de terceros, es decir, de la sociedad. Por el contrario, una externalidad positiva en el consumo es la educación. Veamos aquí nuevamente cómo tenemos la oferta y la demanda educativa y el valor social, vean cómo la pendiente se mueve hacia la derecha, lo que está indicando incremento en el bienestar. ¿Por qué? Porque aquí lo que notamos es que al momento que las personas están obteniendo una educación a nivel básico, a nivel medio o a nivel licenciatura, inclusive a nivel posgrado, el beneficio que va a haber para la sociedad, el bienestar técnicamente va a ser positivo. Las personas que están estudiando se van a insertar o van a ser capaces de crear sus propias empresas, retribuyendo así a la sociedad sus conocimientos, generando fuentes de trabajo o ellos mismos insertándose en un ámbito laboral, generando investigación de alta calidad para algún tema en específico que va a ser benéfico para la sociedad a cualquier nivel, ¿no? Ya sea a nivel clínico, a nivel médico, a nivel tecnológico, a nivel agrario, a nivel educativo. En cualquier nivel, la educación siempre va a tener o va a ser una externalidad positiva en el consumo, puesto que esta incrementa el bienestar de la sociedad
Y por eso aquí vemos la pendiente roja que está representando el valor social en aumento con respecto a una externalidad negativa. ¿Hay dudas o comentarios al respecto de estas gráficas? No, profe, No, ninguno. perfecto. Entonces, esta era la última parte que quería mostrarles, la que me hacía falta em, sobre el tema de la teoría de las externalidades. En esta gráfica lo vimos a nivel del consumo, pero también podemos apreciar a las externalidades a nivel general del mercado, contemplando las fallas que existen en el mercado. Sin embargo, para los fines ahorita de esta materia que tiene que ver con el medio ambiente, pues comentarles que justamente las actividades económicas a la luz del medio ambiente, por ejemplo, se estarían representando más como esta gráfica de la izquierda debido a la generación de contaminantes que tenemos, de cómo hacemos una disminución en la calidad del aire y prácticamente al medio ambiente solamente podríamos encontrar este aumento si lleváramos prácticas de cambios de hábitos de consumo también en donde se disminuyese o se disminuyera la contaminación y estuviéramos teniendo valores éticos de reciclar, de reusar, reutilizar, en lugar de estar haciendo siempre compras, compras, compras y desechando productos que solamente abonan al aumento de la contaminación. Entonces, con esta parte concluyo el último tema que estaba a mi cargo. Bueno, todavía falta el de la segunda ley de la termodinámica, pero comenzamos entonces con la exposición que tiene que ver con seguir abarcando este escenario de los ecosistemas, en parte de las diferencias que hay entre una economía ambiental y una economía ecológica. Y entonces el primer tema o el parte de los primeros ecosistemas que veríamos sería el de, vamos a iniciar con bosque nublado, bosques templados y macroalgas. Ya está completo el equipo de Bárbara, o ni siquiera se han presentado, creo que todavía ni están. Ese tema no nos toca a nosotros, profe. Ok, Ese entonces, tema es nuestro, profe. Axel, adelante. Pero es que falta todavía una compañera que no ha entrado. ¿Ya la contactaron para saber? Ahorita justamente le estaba mandando un mensaje. Si me da un minuto, Claro, esperemos. gracias. Adelante, Sari. Profesora, a mí me toca hasta el último, pero ninguno de mi equipo está y no me contestan. Ok, no podemos retrasar, esperemos que ahorita se conecten, pero no podemos retrasarnos más, Azari. En todo caso, te solicitaría que lo expusieras tú y pues la ausencia de ellos va a estar perjudicada por no haberse presentado. Más bien su calificación se verá perjudicada en ellos por no haber presentado. No, no se preocupen, o sea, si pueden prender la cámara, se los agradecería mucho. Yo ahorita que ustedes empiecen también la voy a activar, pero si no están sus posibilidades encenderla, esa no forma parte de su evaluación en la rúbrica, ¿ok? Gracias, profesora. No, gracias a ustedes. Yo tampoco me he peinado, Axel, no te preocupes. Bueno, pero quizá usted tenga un poquito más tiempo. Pues no.
Bueno, ¿qué le parece si en lo que se va conectando la compañera? Ay, ahora ya faltan dos. Sí, ya no está Jacqueline. ¿Cree que nos puede ayudar a compartir la pantalla, profe? Claro que sí. Muchas gracias. Su exposición ya está en la tarea. Sí, de hecho yo la subí. Ok, entonces para jalarla de ahí. Va que va. Este, ¿les respondió ya su compañera Axel? Jacqueline ya está nuevamente aquí de regreso. Sí, ya está aquí Ya, adentro, ¿no? Chica. Perfecto. Entonces, déjenme, les comparto su exposición en la pantalla. Ah, mm, ok, ya lo descargué y ahora, oh no, pero esta es la que se ve chiquita. Eh, listo, ¿ya se está viendo? Ya, profe. Ok, entonces déjenme la pongo en pantalla completa y ustedes me van indicando cuando eh, le dé a la siguiente, ¿ok? Ok, profe. Muchas gracias. A ustedes. gracias, profe. Buenos días, compañeros. Nosotros nos tocó el tema de bosques nublados, bosques templados y macroalgas. Nuestro equipo está conformado por Axel Zambrano Sosa, Surizaraí Rodríguez López y, y yo, Jacqueline Pérez Luna. Le pasa la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, los bosques nublados tienen diversidad de especies y vegetales y animales. Bueno, también quería mencionar que en el 2012 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó el día 21 de marzo de cada año como el Día Internacional de los Bosques. Eh, los bosques nublados poseen un alto valor para la conservación biológica con muchas especies de flora y fauna y se encuentra en categoría de riesgo, de acuerdo a la NOM 059 de Cermanat del 2010. Bueno, perdón, ¿le puede cambiar a la que sigue? Ok, los bosques nublados se caracterizan por tener diversidad de vegetales, árboles caducifolios,
helechos, orquídeas y bromelias, también por tener lluvias frecuentes y humedad atmosférica. Las temperaturas media anual es de 12 grados a 23 grados centígrados. Aunque en invierno las temperaturas pueden ser por debajo de 0 grados, los suelos son ricos en materia orgánica y humedad. De hecho, gracias a que los suelos pues son húmedos, bueno, estos suelos sirven para cultivar y tener cosechas. Bueno, su importancia es porque son los ecosistemas que más agua captan para el uso humano y económico y evitan la erosión del suelo, y esto beneficia su uso para cultivar. De hecho, los bosques nublados están como en riesgo. Se considera como el ecosistema terrestre más amenazado a nivel nacional. Esto pues debido ahora sí que los cambios de uso del suelo y también por los efectos del cambio climático. Eso también está afectando mucho. Y bueno, unos ejemplos de bosques nublados en México pues están en el Estado de México y Michoacán, las reservas de la biosfera de mariposa monarca, también en Baja California Sur, la Sierra de la Laguna, en Durango, la Michilia, y en Colima, en Jalisco, el Parque Nacional Nevado de Colima. Esos son como unos ejemplos de bosques nublados en México. Y también pues los bosques nublados de México, ay, ¿le puede? Sí, permítanme, es que alguien está entrando. Ok. Ya. Gracias. Y bueno, también sus principales amenazas, era como ya lo mencionaba, o sea, el cambio climático es una de las amenazas. ¿Por qué? Porque pone en riesgo, ahora sí que estos bosques, y bueno, también la tala clandestina, los incendios. De hecho, pues sabemos que eso es igual, ¿no? Creo que en general a varios bosques salen afectados por los incendios forestales y todo esto, y eso también es una amenaza para estos bosques. Los desmontes para agricultura y ganadería, y también el desarrollo urbano. Más adelante van a hablar también lo que es bueno, esto del desarrollo urbano también es una amenaza, porque como ser humanos vamos tomando, ¿no? Por ejemplo, los árboles, lo del cultivo, los suelos, y vamos haciendo daño ahora sí que a estos bosques. Y pues lo malo que en el bosque nublado, pues como dice ahí, tiene una lenta regeneración. La reducción de la distribución y su continua perturbación han ocasionado que sean consideradas frágiles, y también están en peligros de extinción y con prioridad de conservación. O sea, es muy importante como conservar estos bosques nublados, porque como decía al inicio, o sea, son considerados solo así que el ecosistema terrestre más amenazado a nivel nacional. Y es por ello pues que también tenemos que tomar como medidas, o ahora sí que han tomado medidas en estos bosques. De hecho, la mayoría de estos bosques son como privatizados por lo mismo. Puede cambiar. Gracias. Permítanme, siguen ingresando sus compañeros para que vean cómo se distrae uno cuando entran tarde. Listo, pueden continuar. Sigue los bosques templados. Perdón. Bueno, los bosques templados, entre la riqueza natural, es una riqueza natural de México, y encontramos una gran belleza que se prodiga naturalmente en cada rincón de nuestro país.
Por supuesto, los bosques templados no son una excepción. Su clima se caracteriza por una temperatura media anual de los 18 grados centígrados y precipitaciones medias entre 600 milímetros y 200 milímetros anuales. ¿Le puede pasar a la siguiente, profe, por favor? Ok, aquí voy a hablar tantito. Bueno, vaya, las capas de toda esta vegetación, lo que la caracteriza, se genera por una capa inicial de musgos. Encontramos una capa como una capa secundaria de lo que es la hierba y plantas rastreras. Como tercer punto o tercer capa están los arbustos, donde encontramos posiblemente los arándanos y las moras. Como una cuarta capa de los árboles, encontramos árboles jóvenes, ya con una cierta altura alta. Y en una última capa encontramos árboles de alrededor de los 60 pies de altura. En la parte de... encontramos que, bueno, vaya, aquí, ¿qué son las taigas? Aquí les quería poner, mencioné las taigas. Y bueno, las taigas es una vegetación propia de las zonas de clima continental frío, compuesta por grandes bosques de coníferas y arbustos. Ok. El suelo del bosque templado principalmente está formado por suelos limosos y pardos. Vaya, esto como una característica. Ok, creo que sí me puse un poquito nervioso. Tranquilo, Axel, respira. ¿Sigo en Ok. esta diapositiva o le cambio? No, en esa. Ok. Ok, geográficamente encontramos que en esta parte de México, encontramos parte de los bosques templados, principalmente en la zona norte de nuestro país, que es en la zona de Baja California, o vaya, en esa parte cerca de esa zona del país. Esto por la temperatura que se lleva a cabo. Vaya, estos bosques varían su temperatura, varían su forma de vivir los animales. Entonces, también los encontramos en parte de la parte sur de nuestro país. Ahora sí le puede dar a la siguiente, por favor. Ok. En esta parte de la flora de los bosques templados, vaya, como les menciono, se presentan cambios estacionales muy notables y está formada por árboles caducifolios. Esto en caducifolios, coníferas, lo que vienen siendo las lianas y las hierbas. Aquí en esta parte de la presentación les puse unas imágenes de una de ellas, incluyendo los hongos. Es parte de lo que encontramos dentro de los bosques templados. ¿Me puede dar a la siguiente, profe, por favor? Gracias. La fauna de los bosques templados, como se mencionó en el bosque anterior, se ha visto y se ve amenazada por las actividades antrópicas. Es por eso que muchas especies de animales han sido desplazadas y otras se encuentran en peligro de extinción. Sin embargo, es grande la variedad de especies de animales que se pueden encontrar dentro de esos bosques. La fauna de lo que es el bosque templado es diversa, es amplia, aunque no tanto como vienen siendo los bosques tropicales. Muchas de sus especies nativas hibernan durante el periodo de las heladas, escapando del frío mortal, esto para volver a salir en la primavera. Esto hace que no sean animales muy visibles
y algunos hábitos nocturnos que llevan a cabo ellos mismos y otros ocultos en la hierba. Entre los mamíferos de lo que viene siendo el bosque templado, se encuentran especies de animales herbívoros como los ciervos, los castores. También tenemos animales omnívoros como los osos, los jabalís, los lirones, los mapaches, los venados. Y podemos encontrar otras especies de roedores como las ardillas, los murciélagos y los topos. Entre los mamíferos carnívoros más comunes que están en esa parte, encontramos lo que vienen siendo los zorros, los lobos, el gato montés. Y aquí quiero hacer un espacio en donde encontramos también lo que viene siendo el pájaro carpintero. El pájaro carpintero, ese pájaro se basa en la madera que está podrida y gracias a su pico de marfil se ayuda a, pues vaya, vamos a llamarlo a sobrevivir. Pero aquí este paréntesis que quiero abrir es es el pájaro carpintero de pico de marfil, sí, de marfil. Ese pájaro carpintero, eh, vaya, en el bosque templado podemos encontrar la parte alta de Norteamérica. Me voy a basar aquí en esta parte. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, el, en el mes de septiembre, dio a conocer de que el pájaro carpintero de pico de marfil eh, estaba oficialmente extinto. Entonces, quiero, quiero, en ese paréntesis que abrí, vaya, esto porque, por una, los cambios climáticos. El cambio climático es muy especial para cierto punto de animales y como lo mencioné, hay animales que hibernan, pero hay otros que por X razón, vaya, esto es la naturaleza y no logran hacer eso. Entonces, gracias a eso y no a la caza, sino a la recolección de lo que era este ejemplar, pues fue provocando su desaparición hasta que logró su extinción. ¿Le puede pasar a la siguiente, profe? Por favor. Claro. Ok. Bien. A mí me toca la macroalgas. Es un tipo de alga marina de tamaño macroscópico. Es multicelular. Esta alga se puede diferenciar de la microalga. Esta alga la podemos encontrar que está junto con las algas verdes, como que más específico. Es uno de sus principales usos que nosotros le damos es como para el envoltorio del sushi. Esta alga también tiene pues grandes importancias para el ecosistema porque además de producir oxígeno en la tierra, son fototróficos. Esto quiere decir que convierten la energía solar en energía química. Estas algas las podemos encontrar en lo que son los ríos, los lagos, los mares y generan mucha importancia para el ecosistema. Eh, Son un grupo de organismos muy diversos que viven en sistemas acuáticos. Eh, Tienen bastantes importancias para para las producciones primarias. Nosotros las utilizamos como parte del alimento, como ya lo mencioné para lo del sushi. Eh, también
Este tipo de alga la podemos encontrar, bueno, por lo general está en la profundidad un poquito del mar y esta alga la podemos encontrar, ahora sí que como envuelta en otras especies de algas. Eh, Siempre se va a encontrar en manera lineal. Y le pasa a la siguiente, profe, por. Y también quise poner los grupos de algas. La charopia es justamente las macroalgas verdes multicelulares. Las encontramos en las aguas dulces y antecede evolutivamente a las plantas terrestres. También tenemos la Ulpabupice, macroalgas verdes, clorofitos, compuestas por una sola célula de gran desarrollo. También contamos con la PAFEPI, son más conocidas como algas pardas. Estos se encuentran en grupos que contienen de mayor tamaño que se ven en los bosques kelpos. Y la Rodipi, macroalgas rojas, cuyo subgrupo más importante es Floridopi. Eh, Quiero hacer hincapié que si no cuidamos como que el ecosistema, en este caso a las algas nos dan grandes aportaciones. Nos dan no solamente, pasa de ser energía solar lo que ellos nos dan a una energía química. Y si nosotros no cuidamos como que esa parte del ecosistema, pues esa parte que nos dan, que también es como que oxígeno, en lo que es la fotosíntesis, pues eso también reduce y daña el medio ambiente. ¿Le puede pasar a la siguiente, profesor? Aquí nosotros pusimos nuestras referencias de dónde sacamos la información, por si alguien gusta verla. Le pasa a la siguiente, profe. Y en conclusión, eh, sí, Ok, exacto. vaya. En conclusión, podemos decir que nuestros bosques, tanto nublados, bosque templado y macroalgas, eh, son una economía tanto para nuestro país como para cualquier otro territorio. Eh, Tengo que añadir una parte eh, en donde los bosques templados ocupan actualmente el 16% de lo que viene siendo el territorio mexicano, es decir, aproximadamente 323.300 kilómetros cuadrados que ocupan esta gran parte de lo que nos da la naturaleza. Eh, durante todos los años se ha hecho la tala de árboles, principalmente de las especies caducifolias, es decir, que estas especies pierden sus hojas cada año. Entonces, esos recolectores piensan que esos árboles son muy buenos. Obviamente también hay árboles que ellos eligen para llegar a su tala. Este tipo de árboles, pues, son caros, entonces se venden al extranjero. Entonces, antes no se llevaba una recolección, no, perdón, un proyecto, una iniciativa en donde dijera que por cada árbol que se talara, se iba a sembrar otro.
sino que lo que provocaba era pues este, una gran pérdida de árboles en todos, en todos los territorios. Y en la parte de las macroalgas, pues también encontramos una fuente de economía muy, muy grande ahí, como se mencionaba al principio. Un ejemplo puede ser en la parte del sushi. Entonces, si, sin esa alga, pues vaya, no va a ser lo mismo a lo mejor comernos un sushi, no va a ser lo mismo, pues prácticamente nada. En una parte de que lo mencionaba, hay que hacer conciencia a todos, en esa parte de la conclusión. ¿Y por qué digo todos? Vaya, porque todos en algún momento quizá hemos aportado nuestro granito de arena, no precisamente para la pérdida de especies, o vaya, en su casa, pero sí lo hemos hecho quizá prendiendo una fogata. El prender una fogata afectamos muchísimo al medio ambiente. Entonces, eh, debemos cuidar nuestro ecosistema, debemos cuidar a los que están dentro de él porque no somos únicos, debemos de cuidar cada, cada cosa y más en esta actualidad. No sé si alguien más quiere agregar algo. Y bueno, también es importante, como les decía al inicio, de los bosques nublados que están en riesgo porque ocupan igual a nivel nacional el 1% del territorio nacional, o sea, a comparación de los bosques templados que ocupan el 16%, pues los bosques nublados es el 1%, y entonces sí es como mucho riesgo a que estos se pierdan, estos bosques que son muy importantes, ahora sí que para el ecosistema, y también que, bueno, los bosques templados tienen el 50% de los pinos del mundo, y también lo que son los bosques nublados, pues tienen el 10% de las especies de plantas del país. Aparentemente, pues diríamos, no es mucho. De hecho, bueno, yo hago mi comparación del 1%, por ejemplo, a nivel del territorio de Ciudad de México, o más bien de México, y pues sí es muy poco. Entonces, por eso es como ya mencionaba mi compañero Axel, es importante como tomar conciencia y informarnos todos de que pues sí tenemos que cuidar y tener estos cuidados con los bosques, o sea, fomentar el cuidado de los bosques. Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas, dudas o comentarios? Yo Yo sé tengo que una sí. pregunta, sí. ¿Dónde podemos encontrar en la República Mexicana los bosques de macroalgas? Hola, Jacqueline. Ah, espéreme, profe. Eh, es que, ay, no sé. Sí, esa información se me pasó. Sí la vi, pero no me acuerdo, porque sí. Bueno, están, bueno, en el Océano Pacífico, en las costas de la península de Baja California. Los bosques con menor tamaño se distribuyen en las costas del Golfo de México, el Mar Caribe, el Océano Pacífico y el Golfo de California. Ok. ¿Alguien había levantado la mano? Era yo. Iba a Ok. mencionar eso. Sí es importante que tengan esto en cuenta porque no sé si ustedes, el resto del grupo estaba enterado que existían bosques de macroalgas en México. Hay una película que no recuerdo si el año pasado o hace un par de años fue ganadora como el mejor documental
que se llama Mi Maestro el Pulpo o The Octopus Teacher. No sé si alguien la pudo ver, ¿no? No, profesora. No, maestra. No. Está muy bonita y, por ejemplo, todo se desarrolla en un bosque de macroalgas, pero de Australia, me parece. Y esta persona que documenta la vida de una pulpo, porque el pulpo era hembra, va retratando justamente estos bosques de macroalgas y habla mucho de todo esto que Jacqueline nos mencionó, de la importancia que tienen este tipo de ecosistemas. Y al término del documental, además, él hace difusión a una página que ha creado para la conservación de estos bosques de macroalgas, porque justamente él también leía que si se pierde este tipo de ecosistema, se pierde una gran cantidad de especies, no solamente acuáticas, sino que incluso también terrestres, por estas redes de cadenas tróficas que existen en los ecosistemas. Entonces, cuando yo terminé de ver ese documental, que además es muy triste, terminé llorando, la verdad es que la historia es muy triste, me preguntaba si existían ese tipo de ecosistemas en la República Mexicana. Y la verdad es que son más comunes de lo que pensamos. O sea, hay algas que son más gigantes que otras, particularmente esas de Australia, creo que se llaman kebe o cube, estas algas, pero son enormes y de verdad se ve como si estuviéramos también en un bosque acuático. O sea, son grandes, grandes algas que tienen metros de altura. Y en México también existen, tal vez no con las algas más gigantes, pero también existen. Y esto ahorita que veían, que ustedes nos comentaban, cómo de repente solamente toman relevancia este tipo de elementos de la naturaleza por los servicios que nos proporcionan o por la manera en cómo la consumimos. Ustedes comentaban lo de las algas del sushi. ¿Cómo pareciera que eso es lo importante cuando en realidad eso es secundario a, ¿no? Lo que es verdaderamente relevante es el papel que están teniendo dentro de un ecosistema, cada uno de los elementos que lo constituyen. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda o comentario? ¿No? Yo sé No, que sí. doctora. Adelante, Berenice. Bueno, yo tengo entendido que la importancia de las algas marinas es mucha porque nosotros pensamos que son los árboles quien realmente nos brinda el oxígeno, pero realmente quien brinda el 60% del oxígeno que respiramos son las algas marinas, ¿no? Entonces, creo que también esa es la importancia que se les tiene que dar. Sí, es verdad. Pues es que las algas son prácticamente como toda la flora marina. Y si pensamos en los cuerpos marinos que hay en el planeta, pues recordemos que estos cuerpos ocupan el 70% del planeta. O sea, en realidad el planeta Tierra sí es más agua que tierra. Debería de ser llamado el planeta agua en lugar de planeta Tierra, porque es más la proporción de agua que existe que las porciones terrestres superficiales, ¿no? Porque desde luego que también hay porciones terrestres en el fondo marino, pero son distintas. Y si este dato que comenta Berenice es real, si pensamos en la cantidad de mar que existe, ¿cómo no pensar también en la cantidad de esta flora acuática que está presente en el planeta Tierra? De hecho, las algas junto con otro tipo de organismos acuáticos, eso todavía no se ha comprobado del todo en las bacterias. Estas son bacterias que apenas ahorita encontraron en Cuatro Ciénegas, pero son las que también permitieron que en el planeta Tierra existiera el oxígeno. Si no hubieran existido estas plantas, si no existiera la fotosíntesis, nosotros no estaríamos vivos. Más bien ningún tipo de vida terrestre estaríamos vivos, porque ellas fueron las que permitieron llevar a cabo la oxidación de la atmósfera. Antes había más prevalencia de metano, que nosotros no podemos respirarlo, es tóxico para nosotros, nos mataría. Y gracias a la fotosíntesis, pues empezó la atmósfera a tener presencia de oxígeno y por lo tanto eso también dio pie
a que la vida no solamente fuera acuática, sino también empezar a tener ya un espacio en la superficie terrestre. ¿Alguien más? ¿Duda, pregunta, comentario? ¿No? Muchas gracias, Axel. No, Adelante, Bere. profesora. Ok, Gracias. a ti. Gracias, Jacqueline, Axel y Surizadaí. Ahorita pongo la encuesta para que el resto de sus compañeros califiquen su exposición. Y por favor, podríamos empezar con el siguiente tema, que es, creo que el tuyo, Berenice, de matorrales, pastizales. Sí, profesora, un momento. Mi Claro. compañera Araceli va a presentar pantalla. Creo que Araceli intentó unirse y como estaba yo ocupada poniendo la encuesta, me parece que no le pude dar el acceso. Sí aparece, profesora. Sí, ¿Sí bueno, yo sí puedo apareció? ver su, bueno, su cuadrito, su foto. Ah, gracias. No, pero ahorita quería compartir pantalla y me dice que fue rechazado, pero ¿Puedes volverlo a hacer, por favor? Ya está la encuesta también para que puedan calificar al primer equipo, por favor. No se autocalifiquen, Surizadaí, Axel y Jacqueline, solo el resto del grupo. ¿Puedes volver a enviar, Araceli, por favor? sí, permítame. Listo, ya podemos ver tu pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Sí, ya lo estamos viendo, gracias. Ok. Bueno, pues a nosotros nos tocó el tema de matorrales, pastizales y dunas costeras. Eh, pues la exposición no está presentada por mi equipo, que es Ramírez Alonso Berenice, Orozco Contreras Gabriel y yo, Luz Ruiz Garaceli. Este es nuestro índice. Primero voy a exponer los matorrales, pastizales lo va a exponer mi compañera Berenice y unas costeras mi compañero Gabriel. Bueno, los matorrales. ¿Qué son los matorrales? Va a ser donde abunde la vegetación como los cactus, que van a ser los que están adaptados a supervivencia en altos climas, en climas áridos o secos, así como en lugares donde llueve muy poco. Son la formación vegetales en los cuales predominan los arbustos con extractor de cultivo denso, que pueden contar con árboles emergentes y especiales herbáceas que cuentan con plantas de menor parte como las matas. Em, eh, este ecosistema es el más dominante en México, ya que abarca un alrededor del 30% del país y tiene una amplia distribución. Tiene gran diversidad en composición y estructura, como los matorrales desérticos, bueno, ya que tienen diferentes nombres. Matorrales desérticos micrófilos, que son de hojas más pequeñas y casi diminutas y abarcan la mayoría del suelo. Matorral racetofilo con hojas que forman rosetas y matorral
sarcaule, que son de tallos más gruesos, matorral espinoso, em, y el desértico arenoso y subtropical. Su clima es árido y semiárido y van desde climas muy calurosos en planicies costeras hasta considerados frescas en las partes altas de la temperatura. Son promedio de entre 12 grados centígrados a 26 grados centígrados. Principalmente se ubican en el norte y pues bueno, aquí podemos ver el mapa, fue sacada de la página de Biodiversidad Mexicana del 2021, en el que pues se nos muestra con mayor claridad dónde está ubicado. Y como podemos ver, pues sí abarca gran cantidad del territorio mexicano. Eh, en lo personal me gustó mucho este ecosistema, ya que tiene varios elementos culturales representativos de México. Ahorita voy a exponer un poquito más sobre ellos. Bueno, aquí tenemos también algunas regiones que podemos ver que abarcan Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, em, parte de San Luis Potosí, de Durango, Guanajuato, incluso Chihuahua, Sonora, Baja California y llega incluso hasta Puebla y Oaxaca. A pesar de que es un clima muy complicado, cuenta con una buena fauna y pues podríamos pensar que solamente se refiere como a reptiles, pero también cuenta con gran diversidad de mamíferos. Em, Puede ser desde la serpiente de cascabel, los pumas, borrego cimarrón, coyote, gato montés, liebre cola negra, mapache, pecarín de collar, tejón grillo, venado bura, murciélagos, entre otros. Y también contamos con aves como la guacamaya, búho cornudo, águila cola roja, halcón mexicano, gábila palomera, lechuza, pájaro carpintero, correcaminos y el águila real. Bueno, de aquí pues podemos recordar un poquito lo que es el águila real y la serpiente. También en lo personal me gusta mucho como esta variedad de animales y es impresionante cómo es que se llegan a adaptar a este tipo de climas. Eh, Permítame. En la flora también vamos a ver que existe una gran diversidad, a pesar de que podríamos clasificarlo solo como, los ubicamos más como los cactus, los magueys, hay mucha diversidad y se caracteriza porque su vegetación se ha adaptado al clima y retiene el agua para su sobrevivencia. Em, Abundan géneros y las familias que se adaptan muy bien a las sequías, como también las leguminosas, los cactus, los agaves, pastos, etcétera. Predominan los cactus grandes de tallo aplanado, como las nopaleras. Y bueno, aquí el más importante, lo que considero como cultural, es el maguey, porque pues como sabemos desde tiempos de la prehistoria se extrae la bebida de los dioses que es el pulque y posteriormente surgen también los destilados que es el mezcal y el tequila y pues estos también son bebidas tradicionales en la cultura mexicana. Entonces, es muy rica no solamente en cuestiones de la fauna y flora simplemente, sino que también pues esta parte de la cultura en la cual contamos con estas tres bebidas importantes. Bueno, la importancia para la biodiversidad de este ecosistema es de gran importancia, ya que muchos de ellos se conservan plantas y animales ligados a este mismo, que presentan un valor protector del suelo, así como su valor cultural, que es lo que mencionaba anteriormente, ya que a lo largo del tiempo se han empleado para la ganadería, extracción de productos y crianza de animales y colmenas silvestres, pero lamentablemente este mismo pastoreo se ha descontrolado y es una de las principales causas de su deterioro. También los desmontes para la agricultura y pues también para la ganadería
que causa pérdida de vegetación por la captación y erosión del suelo, explotación de plantas como materia industrial, por ejemplo, en la elaboración de cera, ya que pues las plantas que son utilizadas se erradican completamente. A pesar de que son buenos para la crianza del ganado, pues este mismo sigue siendo un factor que debilita este ecosistema y llega hasta extinguirlo, porque pues se erradica esa parte y pues a pesar de que es muy amplia, pues la ganadería y la agricultura siempre va a necesitar mucha de esta tierra o de este ecosistema. Bueno, en este caso a mí me tocó exponer los pastizales. Estos los podemos encontrar en terrenos bastante amplios, como lo mencionas, son zonas áridas donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos. Estos se encuentran muy escasos y muy dispersos. En este ecosistema puede ser producto del desmonte de terrenos boscosos, que en este caso son los que se han generado por la mano del hombre. Este tipo de pastizales se conocen en todas las partes del mundo de diferentes nombres. Por ejemplo, en estepa, se conoce como estepa, esto en Asia, pampa en Sudamérica, sabana al sur de Australia y belt en Sudáfrica. En este caso, ocupan en territorio nacional, ocupa el 6.1%, un total de 118.320 kilómetros cuadrados, y la mayoría se encuentran ubicados en el noroccidente del país. Esto, por ejemplo, en Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco. ¿Puedes cambiarle a la que sigue, por favor? Gracias. Aquí también vemos un mapa, al igual tomado de Biodiversidad Mexicana del 2021. Muestra cómo el cambio de los pastizales en territorio mexicano. Como bien lo notamos, se encuentra en el noroccidente del país y conforman eso el 6.1%. Sin embargo, existe otro 6.6% ubicados en diversos territorios del país. Perdón, Berenice, ¿qué tipo de cambio es el que estás mostrando en el mapa? El cambio, aquí se muestra cómo la estepa realmente ocupaba bastante del territorio. Como bien podemos notar, eso amarillo que se muestra al principio de la imagen es como lo que realmente era un pastizal. Ah, ok. Notamos aquí abajo, perdón, es que veo muy pequeño aquí. Entonces, más bien es la pérdida. Ajá, bueno, en este caso realmente el pastizal tiene una extensión de 162.790 kilómetros cuadrados de territorio. Sin embargo, solamente actualmente se tiene aproximadamente 103.159 kilómetros cuadrados de lo que realmente ahorita tenemos como pastizal. Okay. Y menciona que desafortunadamente el 38.53% es lo que se ha perdido. Y justamente en México existe el 36.63% de territorio que está destinado a las áreas naturales protegidas. Por ejemplo, tenemos la Reserva de Biosfera Mapimi. Esto abarca en Durango, Chihuahua y Coahuila. Reserva también de la Biosfera Ajanos en Chihuahua. Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda en Querétaro. Como bien lo podemos ver, se ven poquitas las manchitas amarillas, se ven pegadas hacia Querétaro. Y en la Ciudad de México tenemos uno muy bueno, no en la Ciudad de México, el más cercano a nosotros es el Parque Nacional del Iztaccíhuatl, que es el Popocatépetl. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? El clima.
Esto está un poco complicado el clima aquí porque predominan dos, tanto como calor, tanto como frío. Son zonas semiáridas, el clima es templado, la mayor parte del año es verano prácticamente ahí. Todos los días suelen ser muy calientes y los inviernos son demasiado fríos. Las temperaturas oscilan de los 0 grados centígrados en invierno y el 25 a 25 grados centígrados en verano, con precipitaciones de 300 a 1000 milímetros de precipitaciones anuales. Como bien lo mencionaba, en las tardes suele hacer un calor horrible y en las noches frías. Cuenta con periodos muy largos de sequía. Estos se conocen como los tiempos áridos de este ecosistema. Y cuando llega a llover, llega a caer nieve. Y bueno, esta por lo mismo de los días calientes se evapora y genera el agua para la flora y fauna. En este caso se encuentran pegados a las montañas, entre los matorrales y los bosques, en laderas y cerros, en el fondo de valles con suelos moderadamente profundos, en zonas con declive y sin suficiente protección que se erosionan con facilidad, desafortunadamente. ¿Me puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí encontramos, a pesar de que es un ecosistema donde existen diferentes lugares donde encontramos un árbol muy dispersos, sí hay un poco de fauna muy importante, ya que en este caso son pastizales áridos. Encontramos el pasto navajita, popotillo plateado, zacate llanero, zacate colorado, toboso común, tapete panizo, zacate lobero, zacate araña, rosetilla, cardo o huizapol, papalote, pasto alambre o pasto enredadera. Existen varios tipos de pastos alambre porque unos suelen ser muy, muy delgados y otros suelen también ser muy gruesos. Esa es como que la diferencia. Y toda esta fauna nos ayuda a generar textiles, nos ayuda a generar también cierto alimento para más que nada el ganado. Existen pocos árboles y entre ellos son los más comunes el yuca, que es el que vemos en la imagen en la parte inferior de mi lado derecho. También el mezquite, que es la parte, el que se encuentra en la parte de abajo, ocotillo, lechuguilla, candelilla, gobernadora y cerca de los arroyos, álamo, entre otras especies y sicomoros. También encontramos la fauna, los animales como los perritos llaneros mexicanos de cola negra, que estos ocupan las madrigueras en tierra caliente, el bisonte, que es lo que vemos al fondo, que justamente se acaban de reintegrar al territorio mexicano porque estaban desafortunadamente próximos a extinguirse, sin embargo se logró su conservación. El berrendo, el bisonte, el puercoespín, el coyote y la zorra norteña. Encontramos roedores como liebres y conejos, aves como el águila real, zarapio, pico largo, búho llanero, que a pesar de que los búhos se conoce que son nocturnos, este búho no, este búho es más que nada de día. El halcón aplomado, aguililla real, chorlo llanero y el pradero occidental. También encontramos reptiles como tortugas, serpientes, víboras de cascabel, lagartijas, entre otros. Este ecosistema es muy importante y desafortunadamente son los ecosistemas que más amenazados se han visto en América Latina, pero en este caso en América del Norte. Y un pastizal sobrepastoreado significa desolación, erosión y ganado desnutrido. ¿Por qué son importantes? Porque son muy fértiles y ricos en materia, ya que son utilizados justamente para la cría de ganado bovino y equino. Obviamente sus heces ayudan bastante a que justamente suelo sea muy fértil, muy rico en proteínas y nutrientes para que se
pueda llevar a cabo la alimentación de los ganados. Son una fuente de alimento como fibras y combustibles, constituyen a la regulación del clima, la polinización, purificación y recarga de acuíferos y la captura de carbono. Muy bien, buenos días, profesora, compañeras y compañeros. El tema que a mí me tocó es de las dunas costeras. Y bueno, primero, para empezar a ponernos en contexto, tenemos que definir las dunas, bueno, ¿qué son las dunas costeras? Las dunas, o también se les conoce como médanos, son montículos de arena sujetos a la acción del viento y son sitios donde se acumulan granos de arena que han sido arrastrados por los vientos y las corrientes marinas y se les considera sistemas cambiantes que amortiguan las interacciones entre la Tierra, el mar y la atmósfera. Asimismo, las dunas son el resultado de múltiples procesos, ya sean de origen natural o bien sean de origen artificial. Entre los procesos de origen natural podemos visualizar que las dunas pueden formarse a partir del viento, de los oleajes, de las mareas, de las tormentas o la descarga de ríos, o bien también puede ser por las actividades humanas, como pueden ser las obras de dragado, las estructuras costeras, el mantenimiento de las playas, entre otros. La manera en que vamos a distinguir pues el comienzo de este ecosistema es porque en las playas vamos a poder distinguir una capa de vegetación que ha echado raíces sobre los montículos de arena. Esta vegetación ayuda a que los cordones o crestas de las dunas se estabilicen y se modifiquen por el viento. Como podemos ver en la imagen aquí, en esta costa, pues hay empiezan a visualizarse los primeros cordones de vegetación. Entre las primeras especies que pueden llegar a habitar estos cordones, vamos a encontrar plantas rastreras como las del género Hipomoea, a las que pertenece pues, el camote, y poco a poco alrededor de estas plantas van a crecer otras especies de hierbas silvestres o pastos, y luego arbustos, hasta llegar a formar pastizales que van a recubrir por completo la arena. Los arbustos se reúnen en núcleos de matorrales que se enriquecen con más y más especies, avanzando tierra adentro hasta formar una selva baja conforme las dunas se van alejando del mar. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Cabe mencionar también que los primeros montículos de arena que se van a formar, pues por lo general son los más inestables. Y las dunas costeras se pueden desarrollar a lo largo de cualquier tipo de costa arenosa y su altura varía desde unos cuantos centímetros, puede ser una duna de 10 centímetros, por ejemplo, y las más altas van a llegar a los 130 centímetros. Como les mencionaba, pues los primeros montículos son los más inestables, ya que pues, es frecuente que alrededor de estas dunas se formen pequeñas poblaciones de plantas que ya se encontraban bien en la playa o bien cuyas semillas son dispersadas por el mar. En un proceso de interacción recíproca, las dunas posteriores a los primeros montículos se forman y son colonizadas por especies pioneras, las cuales tienen la capacidad de mantenerse sobre la superficie de la arena y ser cubiertas por esta. Aunque el viento es el factor predominante en la formación de las dunas costeras, el tipo de plantas, el oleaje o la marea, así como las tormentas, también pueden influir en su proceso de formación y evolución. De igual forma, aquí en la imagen podemos visualizar cómo es que se forman las dunas. Ahora sí que, resumido, podemos ver, por ejemplo, en la esquina superior izquierda, por ejemplo, que va a empezar a crecer una plantita y poco a poco, pues, como les mencionaba, ya sea por el viento o por otro factor, se va a empezar a juntar los montículos de arena, las granos, alrededor de esa planta. Y conforme la planta vaya echando raíces pues en esa arena se va a empezar a juntar más y más y más arena y pues va a tener esta forma la duna y posteriormente por acción del viento, por la lluvia o por otro factor, pues si se desplaza la arena, pues esta vegetación, esta capa vegetal se va a empezar a perder, se va a secar y se va a erosionar. Asimismo, cuando el aporte de arena es suficiente y el viento se encuentra con un obstáculo, se empieza pues, a formar un montículo. Cabe mencionar que, bueno, me llamó la atención que, pues este obstáculo puede ser tanto de origen natural como de origen artificial, por ejemplo, de origen natural, como mencionaba, pues puede ser la arena, también pueden ser, no sé, rocas, o de origen artificial, pues cualquier otro producto que haya sido transformado o fabricado por el hombre, como botellas de plástico,
o en general, pues cualquier producto que pues, haya sido fabricado por nosotros. Asimismo, pues las dunas costeras se van a clasificar en 3 tipos y pueden ser móviles, semimóviles o estabilizadas o fijas. Las dunas se consideran activas o móviles cuando hay posibilidad de que la arena expuesta, seca y sin vegetación sea susceptible a ser movida por la acción del viento, el oleaje y las mareas. De igual manera, cuando la arena de las dunas móviles o semimóviles se mueve con el viento, provoca el enterramiento o el desenterramiento de las plantas. Cuando la arena se mueve en el sentido del viento dominante y ello provoca que la duna en su conjunto avance, pues es cuando se va a empezar a erosionar y por lo tanto se va a empezar por así decirlo, degradar este ecosistema. En estos casos, una duna se puede mover más de 15 centímetros en un año, cubriendo lo que está a su paso. Y por el contrario, las dunas fijas, estabilizadas o relictas están cubiertas por vegetación y no presentan transporte de sedimentos. Asimismo, cuando las dunas fijas pierden su cubierta vegetal, pueden llegar a retomar una condición activa o móvil. ¿Le puedes pasar a la otra, por favor? Gracias. De igual manera, ahorita vamos a empezar a pasar a hablar sobre la vegetación y la fauna de las dunas costeras y el por qué pues, es importante conservar pues, ambos elementos del ecosistema. La vegetación de las dunas costeras pues, es un componente vital de las mismas, ya que desempeñan un papel importante en la acumulación y la consolidación de arena y generan nuevas condiciones ambientales. En este caso, pues las plantas que se desarrollan en las dunas presentan condiciones que les permiten generar una condición de resistencia a la movilidad pues, de la arena, a condiciones de temperaturas extremadamente altas, de sequías, de inundaciones, de la alta salinidad que proviene del mar y de la limitación de nutrientes. De igual manera, pues la vegetación de las dunas se diferencia en 5 regiones en las que se ha clasificado el país. Por ejemplo, la vegetación que crece en las dunas, por ejemplo, de Baja California o de Sonora, por ejemplo, puede llegar a ser totalmente diferente a las que crecen en Yucatán, en Campeche, etcétera. Pues, en primer lugar, pues por las condiciones geográficas y de igual manera también por las condiciones del suelo, como mencionaba, la salinidad del mar o pues, también de las condiciones del clima. En nuestro país se han identificado 5 regiones, o más bien se han clasificado 5 regiones, que son la del Pacífico Norte, la del Golfo de California, el Pacífico Sur, el Golfo de México y el Mar Caribe. Las regiones del Pacífico Norte y el Golfo de California tienen pues más de la mitad de las especies de playas y de dunas, abarcando un 64%. Y de igual manera, aunque estos estados tienen pues una mayor superficie de dunas, quienes concentran una mayor cantidad de especies vegetales son los estados de Veracruz, de Baja California Sur, de Sonora y de Quintana Roo. Y las 18 especies, hay un total de 18 especies que son las más comunes en todas las costas en el país, mientras que 1861 especies solamente se encuentran en una región, lo que se conoce como especies endémicas. O sea, esto quiere decir que pues, no pueden crecer por ejemplo, una especie de sonora no puede crecer en Oaxaca o en Chiapas, por ejemplo. De igual manera, 490 de estas especies son endémicas del Golfo de California, 461 son del Golfo de México, 371 del Mar Caribe, 208 especies son endémicas del Pacífico Norte y 151 del Pacífico Sur. Asimismo, la flora vascular de las playas y las zonas de nuestro país consta de 163 familias, 921 géneros y 2.219 especies. Ahora sí que pues, hablar de ellas sería hacer una lista inmensa y nos llevaría más de una clase poderlas clasificar a todas. Sin embargo, 163 familias representan el total de las familias de plantas vasculares registradas en nuestro país. En cuanto a la fauna, en las dunas costeras podemos ver que interactúan una gran biodiversidad o una gran cantidad de especies animales. Entre las especies animales, igual pues, sería una lista enorme de clasificar, más que nada por los invertebrados que interactúan en este ecosistema. Quise clasificar o resaltar dos especies, como son los cangrejos. Bueno, aquí viene su nombre en latín, Gearcinus lateralis, es un cangrejito así chiquitito, chiquitito. Y los moluscos Donax variabilis romeri, o sea.
como, bueno, me parece interesante también recordar pues el proceso de la cadena alimenticia, o sea, ahora sí que pues estas especies de moluscos pues son los que abundan más en estas dunas costeras, ya que pues de alguna manera sirven de alimento pues a otras especies más grandes que ahorita pues vamos a mencionar. Entre los vertebrados podemos encontrar reptiles como las tortugas de agua dulce, la iguana de peine, caimanes y lagartos. De igual manera, en las aves que se han registrado, pues son los opilotes, hay colibríes, se encuentra el halcón mexicano, y de igual manera también podemos ubicar mamíferos como la zorra gris o los tlacuaches, que como les mencionaba, pues estos, bueno, hay más moluscos o hay más así, animalitos invertebrados, más que nada porque sirven pues como alimento pues para otras especies más grandes. Igual no lo incluí en la presentación porque sería mucho texto, sin embargo, también cabe mencionar por los servicios ambientales que prestan las dunas costeras a nuestro país, o más bien a las poblaciones cercanas a pues, este ecosistema, ya que las dunas actúan como una barrera de protección que contrarresta primero el efecto del viento, de los oleajes y de las inundaciones. Asimismo, pues funcionan como un reservorio de sedimentos, ya que reciben, proveen y almacenan arena, y de ello depende pues, la flexibilidad y la resiliencia de este ecosistema. Asimismo, la reserva sedimentaria que representan las zonas es lo que mantiene la integridad del sistema y también es lo que protege de alguna manera a las poblaciones pues, de eventos como tormentas o tsunamis de una manera similar a la que le hacen los manglares, por ejemplo. De igual manera, también es importante mencionar que las dunas actúan como un filtro, ya que la salinidad que proviene del mar, como es arrastrada por el viento, las dunas lo que hacen es actuar como un filtro y de esta manera evitan, por ejemplo, que cuerpos de agua dulce que se encuentran más adentro del ecosistema, pues se contaminen con esta misma salinidad y pues, por lo tanto no puedan ser utilizados. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, ahora pues me parece interesante rescatar lo siguiente. Las dunas costeras albergan pues sí una alta especie, bueno, perdón, una alta diversidad de especies de flora y fauna que incluye tanto especies endémicas como amenazadas y son sitios de alimentación y de anidación de diversas especies de aves migratorias, tortugas marinas, entre otras, lo que ya habíamos comentado. Sin embargo, a pesar de que en nuestro país existe un total de 808.711 hectáreas de zonas costeras, pues estas no se han protegido debidamente por tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico como por la protección al ambiente, como por las dependencias encargadas, como pueden ser la CONAVIO, la Semarnat, etcétera, ¿no? Y pues las únicas legislaciones existentes hasta 2018, o más bien el marco legal que de alguna manera regulaba pues la situación de las zonas costeras, eran 6 criterios contradictorios que se ubicaban en la norma oficial mexicana, no recuerdo su nombre, pero pues ahorita, en un momento más corroboré el dato. Lo que decía esta norma oficial mexicana es que pues, no debe de existir infraestructura en las zonas costeras, que las infraestructuras que se deseen construir tienen que ubicarse 5 metros por detrás del segundo cordón de dunas, en donde la presencia de dunas no sea fácilmente identificable o donde pueda ser erosionadas por acción del hombre, o de igual manera pues, que los accesos a las playas de dunas se deben realizar por andadores de madera utilizando técnicas apropiadas que eviten la erosión y permitan el paso constante de los usuarios a la playa sin el deterioro de la duna. Sin embargo, pues esto no ocurre así, en la práctica pues no ocurre así. Por ejemplo, me dio la tarea de investigar, por ejemplo, sitios turísticos donde el atractivo principal sean las dunas costeras y me parece rescatar el caso de un pequeño pueblito en el estado de Guerrero que se llama Troncones y pues podemos ver que la legislación pues ahí no aplica, ya que pues incluso o sea, en las mismas dunas podemos observar resorts, podemos ver casitas tipo Airbnb construidas, pequeños hoteles, o sea, en general, pues esta legislación, pues no, o sea, no ha sido aplicada, no ha sido respetada ni nada por el estilo, y al contrario, o sea, se ha mercantilizado ahora sí que el ecosistema, pues, con fines turísticos, obviamente,
pero pues esto a costa de qué, pues de que el ambiente se esté degradando, que pues, las dunas vayan desapareciendo, que el principal atractivo que son las dunas costeras pues vaya desapareciendo y pues que ahora sí que pues por la acción del hombre pues el ecosistema pues no tenga como que esa capacidad para regenerarse tan rápido. Sin embargo, pues de igual manera, hasta marzo de 2018 el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, aprobaron una petición para incluir en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el concepto de ecosistemas costeros, y dentro de ese concepto de ecosistemas costeros se encuentran las zonas costeras, y también se aprobó la Ley General de la Biodiversidad, no para proteger este ecosistema, sino con el fin de regular su explotación turística y comercial. O sea, prácticamente pues de 3 años a la fecha no se ha hecho nada ahora sí que para proteger el ecosistema, al menos en el marco legal. Si hay acciones por parte de Semarnat de la Conavio para mitigar pues ahora sí que los daños que se le han hecho al ecosistema, pero pues no son suficientes. Y de igual manera, pues una legislación que solamente regula o te impone ciertas características que tú como tal vez empresario, como persona interesada en construir, pues tienes que cumplir, pues en realidad, pues lo único que estamos haciendo es que le estamos dando pauta a que más personas tal vez vengan, construyan y se genere pues todo un mercado de turismo, sí, pero que tal vez no es sustentable o de igual manera no es compatible ahora sí que con el ecosistema. De igual manera, en este pueblito donde les mencionaba, eh, ahora sí que el acceso, como dice la norma oficial, tiene que ser por medio de andadores de madera, y aquí podemos ver pues ya caminos pavimentados donde circulan pues automóviles, ahora sí que cualquier tipo de vehículo automotor, y de igual manera pues vemos que esto no se cumple, y de igual manera lo que estamos haciendo aquí pues es estar destruyendo el ambiente y pues ponerlo como yo siempre he dicho, al servicio del capitalismo. Pero pues me parece también interesante conocer también el marco legal, ya que pues de esta manera sabemos qué es lo que han estado haciendo las autoridades por conservar este ecosistema, y de igual manera pues cómo con la información que ya mencionamos tanto de la fauna, la flora, la ubicación, pues de igual manera pues, tal vez nosotros como estudiantes universitarios proponer algún modelo para proteger este ecosistema, y que pues tal vez proponer soluciones para que la actividad turística pues sea más compatible con este ecosistema, y que sea más autosustentable. Y bueno, por mi parte sería todo. Y en la última diapositiva, no sé si le quieres pasar ahora, pues están nuestras fuentes de referencia. En mi caso, pues yo tomé dos fuentes muy buenas. Una es de la revista de la UNAM, que habla sobre este ecosistema. Y también hay un manual publicado por Semarnat donde eh, pues vienen todas las características de la flora, de la fauna, de las dunas, y pues es un manual, pues ahora sí que con carácter científico muy bueno. Si alguien quiere echarle una leída, pues adelante, y pues ahora sí que está muy completo, y pues esa fue mi fuente de referencia. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que hacer. ¿Nadie tiene preguntas, dudas o comentarios? Maestra, ¿puedo dejar de compartir pantalla o Sí, requiere ya que decida? puedes. No, ya está bien, Araceli, gracias. A mí me parece que estuvo muy completa su exposición. Abarcaron puntos muy importantes, no solamente de la descripción del ecosistema, sino incluso las cosas que se están insertando con los temas que tienen que ver con los bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Que también es parte de lo que estábamos analizando en esta perspectiva de la economía ecológica versus la economía ambiental. Muchas gracias, Gabriel, Bere y Araceli. Pongo aquí la encuesta, por favor califiquen a sus compañeros. Ustedes nos autocalifiquen, no están participando en la calificación, y recuerden que la que yo ponga en el aula virtual es además la que promedio con la que ustedes ponen. Entonces, sí es importante que lo hagan, porque si no participan, pues nada más se quedan con la calificación que yo estoy dándoles. Podemos continuar con el equipo de Bárbara, Jesús, Marco, sobre el tema de selvas húmedas, selvas secas y manglares, por favor. Sí, maestra.
Permítame, maestra, ahorita le... Claro. ¿Ya lo pueden ver? Ya está empezando a verse. Pues buenos días. Nosotros vamos a presentarles selvas húmedas, selvas secas y manglares. La siguiente, por favor. Pues nosotros estamos conformados por Vanessa, Bárbara y su servidor. Bueno, las selvas húmedas, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Estoy un poco mal, espero y si me puedan entender o escuchar mejor. Bueno, las selvas húmedas es una extensión de tierras en que habita una gran biodiversidad propia de estos espacios naturales que se caracterizan por ser cálidos, húmedos y lluviosos durante todo el año. En estas zonas se caracterizan por tener condiciones climatológicas particulares, porque los rayos del sol caen de manera particular y la tierra absorbe mayor energía solar sobre ellos. En estas selvas se mantienen las altas temperaturas y la humedad a lo largo del año, sin sufrir mayores alteraciones por las temperaturas de sequía o lluvia, lo que conlleva a que exista una intensa actividad biótica. Cabe destacar que las selvas húmedas no experimentan cambios de estaciones, así como en otras zonas debido a su posición geográfica. Sin embargo, las selvas húmedas son igualmente sensibles a los continuos cambios climáticos generados por la contaminación y actividad humana. Por ejemplo, en América se encuentran diversas extensiones de tierra con selvas húmedas ubicadas en el sureste de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y Perú, entre otros. También en diversas regiones de África, Asia y el norte de Australia existen selvas húmedas. ¿Le puedes dar en la siguiente, por favor? Bueno, existen tipos de selvas húmedas, como es las la selva medianas de superenifolia, selvas alta de perennifolia, selva alta de superenifolia, selva baja de perennifolia, palmar natural, selva mediana de perennifolia. En este mapa podemos encontrar varias distribuciones de las selvas húmedas que originalmente ocupan una extensión cerca del 2.2% de la República Mexicana, que se han reducido a 4.7%. En México se distribuye casi exclusivamente en la vertiente del Atlántico, desde el sur de San Luis Potosí o a lo largo de Veracruz hasta Tabasco, y en el sur de la península de Yucatán. También, además, se encuentran en una angosta franja de la vertiente pacífica, de la Sierra Madre de Chiapas, así como áreas de menor tamaño en las faldas bajas, como es la Sierra Madre del Sur, de Oaxaca y Guerrero. Por lo general, en terrenos por debajo de los 1.200 metros a nivel de mar. Hay áreas naturales que están protegidas, que es como la Reserva de la Biosfera de Tuxtla, que es en Veracruz, la Reserva de la Biosfera de Calarcún, que está en Campeche, perdón. La Reserva de la Biosfera del Ocote, que está en Chiapas. De hecho, el estado de conservación de los 2.055 kilómetros cuadrados que se estima habían originalmente en México, hubo una gran distribución de este ecosistema durante la década de los 70 y para los 2002. Las comunidades primarias se redujeron a 44.000 kilómetros cuadrados. De hecho, los cambios más drásticos ocurrieron en Veracruz, en Tabasco, la Sierra del Sur de Chiapas y la parte norte del estado de Yucatán, donde casi la totalidad de la vegetación de selvas húmedas se eliminó para la cría del ganado. Sin embargo, también habían regeneraciones ya cerca de 5.900 kilómetros cuadrados, anteriormente dedicados a la agricultura o a la ganadería. Para 2002 aparecieron cubiertas de vegetación secundarias y unos 1.030 kilómetros incluso tenían comunidades primarias.
¿Le pueden cambiar a la siguiente, por favor? Gracias. El clima. La selva húmeda cuenta con un clima cálido, húmedo y lluvioso, por lo que las plantas y árboles no pierden sus hojas, así como durante la estación de otoño. De ahí se denomina también como la selva de perennifolia. Al mantenerse la humedad de vegetación, crece constantemente, por ello se puede observar árboles de 30 metros de altura o más. Su temperatura promedio se encuentra entre los 20 grados y 30 grados. Por su parte, la plusvalía está alcanzada entre los 1.500 y 2.000 milímetros anuales, con pocas variaciones. De esta manera, la selva prácticamente posee una única estación anual que varía según la temperatura de lluvias y sequía. Debido a las abundantes caídas de lluvias, en las selvas húmedas se pueden encontrar grandes números de ríos y lagunas. ¿Le pueden dar en la siguiente, por favor? Gracias. La flora y la fauna. Son los ecosistemas con mayor riqueza de especies. El 99% de sus especies se originan en el sur del continente americano y tienen una distribución amplia. Su vegetación se caracteriza por ser abundantes. Existen muchas especies de plantas, algunas de ellas incluso son únicas de este tipo de ecosistemas. Algunas de las más conocidas son como el caoba, el ceiba, el cedro rojo, flor de corazón, el guampanque, el jobo, el molinillo, mamey, zapote, entre muchísimas más. Su fauna es abundante y es variada, por lo que se puede dar una larga lista igual de especies de mamíferos, de aves, insectos, reptiles y peces que habitan en las selvas húmedas. Pero muchos de estas especies endémicas están en peligro de extinción debido a la caza furtiva y al tráfico de animales. Entre esos animales más avistados se pueden mencionar como son los jaguares, los monos, los venados, las nutrias, los tucanes y las guacamayas, entre muchísimas más. De hecho, sus servicios ambientales, las selvas han sido tradicionalmente fuente de maderas preciosas, la leña y la diversidad de plantas y animales para la subsistencia de comunidades rurales e indígenas que se encuentran ahí. Además, son sustento de procesos de funcionamiento de los ecosistemas, incluyendo ciclos de nutrientes y aguas, retención y formas de sus suelos, de hábitat y de biodiversidad, de regularización del clima y eventos extremos, mantenimiento de la biodiversidad. También se desempeñan un papel muy importante en la regularización de polinizadores y plagas y vectores de enfermedades. Asimismo, la producción de miel depende de múltiples especies de abejas nativas, europeas y africanas, que visitan más de 100 especies de plantas de las selvas húmedas. Y ya. Ok, les estaré hablando de la selva seca. Bueno, pues las selvas secas son comunidades vegetales dominadas por árboles pequeños que pierden sus hojas durante, pues, la época seca del año. Son propias de climas cálidos con, pues, lluvias escasas y tienen una diversidad única con gran cantidad de especies endémicas. Estas se ubican en zonas muy frágiles y condicionadas y en condiciones pues climáticas que pues pueden favorecer la desertificación, ¿no? Las selvas secas más diversas del mundo se encuentran en el sur de nuestro país, distribuyéndose en la vertiente del Pacífico de México, desde el sur de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta Chiapas, pero también coexisten pequeñas porciones en la península de lo que es Baja California y en el norte de la península de Yucatán.
Por otra parte, también se encuentran en las tierras bajas de Bolivia, también en los bosques secos de la costa noreste del Pacífico, de lo que viene siendo América del Sur. También están las selvas de Mupatalán y Pondonlán, en el sureste de África, que se caracterizan también por tener una muy grande diversidad y pues también albergan a muchas especies, ¿no? Lo podemos encontrar en la India central e Indochina. Son muy notables por su diversidad de fauna, de vertebrados e invertebrados. Y los de Madagascar y Nueva Caledonia también son muy distintivos por su variedad de especies. Bueno, esta es una distribución en el mundo de lo que vienen siendo las selvas secas, ¿no? En las selvas secas viven alrededor de 6.000 especies de plantas. La mayoría de sus especies son endémicas, es decir, solamente se encuentran en estos ecosistemas y pues están adaptadas a la sequía. En estos hábitats, las condiciones de crecimiento no son muy favorables, por lo que las copas de los árboles son más bajas que, por ejemplo, son de entre 10 y 30 metros. Y los árboles son menos densos en las áreas donde pues la sequía sí es más apremiante, es más fuerte. También los árboles tienen una corteza más gruesa, son característicos de cortezas más gruesas, de raíces más profundas y pues sus hojas son muy, muy variables. Al igual que las copas de los árboles, son menos densas y esto pues permite una mayor filtración de la luz, lo que ayuda a favorecer el crecimiento de una gran variedad de, por ejemplo, arbustos, hierbas, etc. También abundan las epifitas, como son las orquídeas, las bromelias o las cactáceas, por su alta resistencia a largos periodos sin gota de agua, ¿no? Aquí les pusimos una imagen de las cactáceas, son estas floristas que personalmente se me hacen muy bonitas. Bueno, la fauna, pues casi no alberga una fauna muy numerosa, pues debido a sus condiciones extremas de temperatura, ¿no? Y déficit hídrico aparte. Sin embargo, en las selvas secas de Sudáfrica se encuentran felinos como es el jaguar, el puma, a ver, permítanme. El jaguar, el puma, el ocelote. También habitan en estas selvas primates como lo que viene siendo el mono aullador rojo. Asimismo, los mamíferos más numerosos son diversas especies de murciélagos permítanme. Y también encontramos muchos roedores, ¿no? Entre las aves de las selvas secas de Sudamérica están la guacharaca y el turpial. Por otra parte, en África se encuentra el avestruz, diversas especies de buitres y lo que es el águila marcial. Aquí en México, algunos de los mamíferos que habitan nuestras selvas secas son el armadillo, el mapache, la comadreja, el tejón, el venado de cola blanca, el puma, el jaguar, etc. De las aves podemos encontrar a la guacamaya verde y el cacique mexicano, que esta ave que está aquí es un cacique mexicano y está muy bonito. De los reptiles sobresale la iguana verde y la negra también, y culebras y víboras como son la boa, entre otras, claro. Bueno, en el clima, en promedio, pues varía de entre 20 a 30 grados centígrados, con una temperatura mínima extrema de 0 grados centígrados en los días donde hace más frío. La precipitación media va de entre 1.000 y 2.000 milímetros, atravesando luego pues una larga estación seca
Esto durante el invierno, ¿no? La selva seca subtropical, en cambio, puede experimentar menores niveles de precipitación con un promedio anual de entre 500 y 1000 milímetros, ¿no? Sin embargo, aunque las precipitaciones sean elevadas, siempre existe un periodo seco sí o sí de entre 3 a 5 meses o incluso hasta más, ¿no? Aunque las selvas secas tienen una baja productividad de madera, pues su presencia sí es de vital importancia porque con lo que proveen llega a ser muy, muy vital para las poblaciones humanas. Además, son el hábitat de los principales cultivos de México, como puede ser el maíz, el frijol y la calabaza. Además, este ecosistema realiza servicios de captura de carbono, conservación de suelos, al igual que de biodiversidad. Este ecosistema al mismo tiempo regula el clima y pues nos ayuda a mantener los ciclos minerales. Por último, pues es el hábitat de especies silvestres endémicas y con mucho valor comercial. Bueno, ahora los manglares. La siguiente, por favor, Bárbara. Y pues comenzamos, ¿no? ¿Qué son los manglares? Pues son una especie de árboles de origen terrestre que evolutivamente se han adoptado para sobrevivir en ambientes inundables, ¿no? Esto pues en corrientes de agua. En una área biótica o una bioma es lo que generan. Tienen un alto grado de salinidad y suelen estar restringidos a las zonas tropicales y son ubicadas en zonas costeras, lagunas, ríos y deltas. También, por su particularidad, los manglares tienen esta particularidad de encontrarse en climas tropicales, en donde principalmente es un tipo de vegetación. Y pues estos árboles son muy tolerantes a las sales, ¿no? Y por eso se ubican en estas zonas. También podemos presentar que aproximadamente los manglares representan el 6% de la superficie mundial, con aproximadamente 905.086 hectáreas, esto a nivel mundial. Entonces, en nuestro país vemos que también tenemos con existencia de 4 especies de mangle, que es el rojo, negro, blanco y botoncillo, estos en sus nombres comunes cotidianos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí los manglares pues constituyen un tipo de humedal junto con las tubernas, pantanos y marismas. La clasificación se determina por cuestiones topográficas y de grado de humedad. Em, los humedales costeros son terrenos de transición entre los sistemas acuáticos y los terrestres y se caracterizan por albergar una gran diversidad biológica. Aquí en la cuestión de la biodiversidad vamos a encontrar que existen varias especies de animales y plantas también, ¿no? Que se mantienen aquí. Eh, Algunas de ellas pues son básicamente algunos crustáceos, como algunos cangrejos. También vamos a encontrar peces. em, en las cuestiones que se encuentran en el mar, ¿no? En algunos cangrejos, peces, tortugas, manatís, y pues obviamente estos manglares se consolidan como un refugio para estas especies. También vamos a encontrar algunas aves y monos. Em, Se ha estimado que la deforestación de este manglar genera alrededor de 10% de las emisiones globales de carbono por año. Esto porque pues su característica de su corteza es muy flamable, o sea, lo utilizan como leña para calentar. Entonces, se deforesta muchísimo
eh, por esta situación, porque se utiliza y es muy viable para la quema, ¿no? Para generar calor o para lo que se tenga que utilizar en estas comunidades aledañas a donde se encuentra este manglar. Entonces, esa es la primera deforestación de este tipo de este bioma. La siguiente, por favor. Dentro de los servicios ambientales vamos a encontrar estos 6 puntos en donde vamos a ver que uno de los principales beneficios, servicios que nos ofrece es la protección y la regulación. Esto a las inundaciones, ¿no? Controlan el nivel del agua. También vamos a ver que son muy funcionales en la cuestión de recargar los acuíferos. Esto porque ellos en su conjunto funcionan como un filtro para el agua, ¿no? Entonces ellos van limpiando el agua también. Mejora la calidad del agua al servir como filtro. Aquí viene, ¿no? Como filtro biológico, algo natural. También es la prevención y reducción de la erosión costera. Esto también nos permite a que, por ejemplo, aquí en México tenemos una zona muy importante económicamente hablando y que deja mucho dinero al país, que es la Riviera Maya. En toda esta parte de la Riviera Maya, pues estos manglares cumplen una función importante. Específicamente en la región de Chetumal, a un ladito se encuentra Bacalar y Mahahual. Encontramos muchísimo tipo de estas especies de manglar y que hacen que la erosión de esa zona no sea tan pronunciada como ya se encuentra Cancún y estas zonas más hoteleras como Playa del Carmen. Entonces todavía podemos encontrar aún una mayor eh, especies en masa, ¿sí? O sea, podemos visitarlo y podemos ver que en sí es un beneficio biológico para, para nosotros y para la economía. Entonces, ahorita el gobierno del estado está trabajando muchísimo para tratar de conservar estos ecosistemas. Eh, Dentro de estos también encontramos la regulación de la calidad del agua y la captación de carbono. También son uno de los principales focos en donde eh, cumple una función pues sí, limpiar lo que es también el aire, ¿no? Y con esta cuestión de la fotosíntesis. También, pues ahora sí que podríamos decir que los manglares también cumplen una mayor parte y aportan oxígeno al planeta, más que algunos árboles, ¿no? que hay en tierra. También son zonas de alimentación, de refugio y de crecimiento de crustáceos, alevines y otras especies de flora y fauna, como ya lo había dicho anteriormente. La siguiente, por favor. Principalmente los vamos a encontrar en un clima tropical. Esto pues lo podemos ver en el mapa a nivel mundial. Se encuentra casi dentro de las fronteras del Ecuador. Entonces hay varias zonas importantes alrededor del mundo en donde existen estos manglares. De los más importantes los vamos a encontrar en Norteamérica. Vamos a encontrar uno que se encuentra en Everglades, en el Parque Nacional de Everglades, en Florida, en Estados Unidos. Pero también hay una gran importante concentración de manglar en lo que es las costas de Texas, de Luisiana y el sur de Florida. En Asia vamos a encontrar el Parque Nacional de Sundarbans, que se encuentra en la India, y también hay un bosque, este mismo bosque ahí de Sundarbans, de Bangladesh. Están pegaditos.
También en Sudamérica vamos a encontrar las Islas Galápagos, donde vamos a encontrar en las costas de Ecuador, las Islas Galápagos, em, estos manglares, una concentración mayor, masiva de manglar. En Oceanía vamos a encontrar que en Nueva Guinea es donde se encuentra una de las mayores concentraciones del mundo de estos tipos de manglares. Em, y en África, específicamente en África Oriental, y pues es en Madagascar. Aquí encontramos igual estos manglares en abundancia. Entonces vemos que alrededor del mundo vamos a encontrar en todos los continentes, a excepción de Europa por la localización, que se van a encontrar estos manglares. En México vamos a ver que la mayor parte del territorio va a tener estos manglares, ¿no? Y lo podemos observar en el mapa: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, ¿no? Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y pues la península de Yucatán, ¿no? Que incluye Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Entonces, en México sí es muy abundante el manglar. Y se está estimando que el crecimiento del manglar en los últimos años ha crecido exponencialmente gracias a la conservación y al plan del gobierno de México para la conservación, con una inversión de cerca de 170.98 millones de pesos que el gobierno ha invertido en la conservación de estos espacios, en donde casi fueron restaurados 5.414 hectáreas, que aproximadamente se hizo esta restauración en los estados de Campeche, de Nayarit, de Oaxaca, de Sinaloa, de Tabasco, de Veracruz, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Sonora. También pues ha crecido, ¿no? Esto se registra a comparación del 2005 a 2010, creció casi la mitad. Em, También, para que no se me vaya a olvidar, a ver, a ver, a ver. Perdón. Em, Dentro del mundo, la mayor concentración, México es el cuarto país a nivel mundial en tener este ecosistema, ¿no? Este manglar. A nivel mundial, pues representa el 6% de la superficie mundial, y México es el cuarto país, solamente sobrepasado por Indonesia, que es el primer lugar, seguido de Australia y Brasil. Entonces, México tiene el 0.4% de la superficie total del planeta. También, pues vamos a ver que dentro de estas alianzas, porque también ya existe esta parte de la conservación, empezó en un gran exponencial en 2010, se sigue a 2015, que ya empieza esta restauración del ecosistema, y en 2020 podemos ver que ya hay una mayor actividad, ¿no? Ya de este manglar para la conservación. Y en México específicamente, en 17 de los estados, que abarca una superficie de 905.086 hectáreas, se van a encontrar mayormente en Quintana Roo y en Baja California. Y pues obviamente que cuando vienen estas inundaciones, estos huracanes, nos ayuda muchísimo porque, o los tsunamis, nos ayuda muchísimo porque son una barrera de protección, y esta barrera hace que, pues por ejemplo, en un tsunami reduce las olas de un 50, o también el oleaje, en un 50 a un 99% la altura de las olas.
Esto, igual los huracanes, pues nos ayuda muchísimo porque frena de cierta forma la llegada de la fuerza con el que arrasa el huracán. La siguiente, por favor. Sean más breves, por favor. Además de que ya se pasaron un poquito de tiempo, también ya estamos en tiempo para concluir la clase. Ok, entonces ya vamos terminando. Los servicios ambientales, los manglares son ecosistemas de climas tropicales cuyo principal tipo de vegetación son los árboles de mangle, de donde proviene su nombre. Estos árboles son tolerables a las sales y pues existen en zonas donde desembocan cursos de agua dulce del mar, en latitudes tropicales y subtropicales. La siguiente, por favor. Sí, pues muchos alimentos y medicinas provienen de estas selvas, limpian el aire que respiramos, regulan el clima de la tierra, son el hogar de millones de especies de plantas y animales, así también como millones de personas, ¿no? Gracias. Gracias, Bárbara, Marco y Vanessa. Les agradezco mucho. Ya puse la encuesta también para que califiquen a este último equipo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario sobre este último tema? Profesora, Sí, Carlos. ahorita puedo quedarme a hablar un ratito con usted. Sí, No me claro. demoro. Gracias, le Ok. agradezco. Nada más comentarles que el próximo miércoles iniciamos con la exposición del tema que nos faltó, así que por favor sean puntuales para que solamente sea de 20 a 25 minutos. Si a 10 minutos de iniciada la clase no está el equipo completo de playas, de arenas y rocosas, islas y arrecifes, entonces voy a iniciar con el examen y el examen va a durar 1 hora 15. A la hora 15 dejo de recibir las respuestas, va a ser a través de Google Forms, para entonces dar pie a la exposición, si es que no habían llegado al principio, y concluir con el tema del escenario, perdón, de la economía ambiental y la diferencia con respecto a la economía ecológica. ¿Dudas, preguntas o comentarios? No, profesora, ninguno. No, maestra. Ok, entonces queda pendiente el tema de Cintia, Carlos y Azari para el próximo miércoles, ¿ok? Sí, maestra, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Gracias también para ustedes.